Los filisteos llegan a la tierra de Canaán en el siglo XII a.C. Provenientes del mar Mediterráneo, fundan la famosa Pentápolis filistea, que estaba constituida por 5 ciudades: Gaza, Ashdod, Ashkelón, Gat y Ecrón. Pero también fundan algunas ciudades un poco más al norte, concretamente en esta región del país, en la cual nos encontramos ahora, que es la región del río Yarkón, río que pueden ver a mis espaldas, hoy en día centro de la ciudad de Tel Aviv. Desde esta región, los filisteos, que eran maestros del mar, mantenían una actividad comercial con otras ciudades filisteas un poco más al interior del país, pero también, gracias a que este río desemboca en el mar Mediterráneo, con la Pentápolis filistea, que estaba un poco más al sur, y también con regiones del norte del país como la región de Fenicia. Aquí, a orillas del río Yarkón, los filisteos construyen, hace 3200 años, una ciudad que hoy en día se puede apreciar en el yacimiento arqueológico de Tel Kasila. Este es el río Yarkón, que proviene de la región montañosa del centro del país y desemboca en el mar Mediterráneo. Y en una de las orillas del río Yarkón se puede apreciar en esa colina que podemos ver ahí lo que hoy en día es el yacimiento arqueológico de Tel Kasila, un antiguo poblado filisteo de hace 3200 años que nosotros estamos a punto de visitar. Estos son los pueblos que el Eterno dejó para probar a Israel por medio de ellos, o sea, a quienes no habían conocido todas las guerras de Canaán, al menos para que las generaciones de los hijos de Israel tuviesen experiencia de la guerra, por lo menos aquellos que nunca la habían tenido, los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos. Antiguo Testamento, libro de los Jueces, en uno de los primeros capítulos, nosotros leemos que hacia el siglo XII a.C., en la tierra que antiguamente se llamaba la tierra de Canaán y que luego va a llamarse la tierra de Israel, van a comenzar a convivir 3 colectivos étnicos diferenciados, 3 pueblos diferentes con su historia, con sus tradiciones, con sus culturas, y que además van a estar en guerra entre ellos. El primer pueblo es el pueblo de Israel, que según la tradición acaba de salir de Egipto y está en plena campaña de conquista de la tierra de Canaán. Luego están también los pueblos cananeos, que habitaban la tierra de Canaán, en teoría, desde antes, y en el mismo contexto histórico aparece un tercer colectivo étnico que la Biblia lo llama los filisteos. A lo largo de la historia antigua de Israel, el pueblo de Israel y los filisteos van a estar en guerra, va a haber relaciones de enemistad entre el pueblo de Israel y los filisteos, van a haber batallas, la más famosa de ellas, la batalla entre David y Goliat. Vinimos aquí a Tel Kasila, uno de los asentamientos de los filisteos más antiguos que data del siglo XII, para poder entender quiénes eran estos filisteos, de dónde vinieron, en qué se diferenciaban del pueblo judío, para poder quizás entender cómo eran esas relaciones de complejidad entre el pueblo judío y los filisteos en la antigüedad. Aquí al fondo podemos ver los edificios altos, los rascacielos de la ciudad de Tel Aviv, pero no vinimos hasta aquí para ver eso. Vinimos hasta aquí para ver los restos arqueológicos de Tel Kasila, un poblado construido en el siglo XII a.C. por los filisteos. Aquí entre los siglos XII, XI y X vivieron los filisteos muy cerca del río Yarkón, en el centro de lo que es hoy en día la gran ciudad de Tel Aviv. Gracias a estos restos arqueológicos podemos empezar a entender un poquito mejor quiénes eran estos filisteos, de quiénes se trataba, qué era este colectivo étnico que llega a la tierra de Israel en el siglo XII
y se enfrenta tanto con los cananeos como con el pueblo de Israel. Gracias a los restos arqueológicos que se han encontrado no solamente aquí, en Tel Kasila, sino en otros lugares, también de la misma época, que también pertenecían a los filisteos, podemos hoy en día llegar a la conclusión de que los filisteos no son autóctonos de la tierra de Israel. Los filisteos hoy en día son parte de un colectivo de varios pueblos que se llaman los pueblos del mar, que como su nombre indica, llegan entre los siglos XIII y XII a.C. del mar Mediterráneo. Los restos arqueológicos de cerámica y también los restos materiales que se han encontrado en los yacimientos arqueológicos nos indican que probablemente los filisteos vengan de la región del mar Egeo, de la región de las islas griegas, de la zona que hoy en día se conoce como la zona del Peloponeso. Y para eso vamos a intentar acercarnos un poco a la arqueología de Tel Kasila. Esto que nosotros vemos son los restos arqueológicos de Tel Kasila. A ambos lados de esta pequeña calle, tanto a la izquierda como a la derecha, podemos ver restos de antiguas viviendas filisteas. Estamos en una de las calles de este poblado, que era un pequeño poblado que había en la época de los filisteos, y esto que vemos aquí es la entrada a una de las casas. Hay un pequeño escalón para poder entrar. Subimos los escalones y entramos a esta casa. Lo que vemos a la izquierda son restos de columnas que aparentemente dividían la sala central de la casa, el salón, en dos salas, una a la izquierda y otra a la derecha. Aquí abajo podemos ver los restos arqueológicos de un pequeño horno de piedra. Ese horno de piedra nos sirve para poder hablar un poco de qué era lo que comían los filisteos, cuál era la gastronomía de los filisteos. Y una de las peculiaridades que tenían los filisteos que no tenía el pueblo de Israel, ni tampoco los cananeos de la época, es que los filisteos comían cerdo. ¿Y esto cómo se sabe? Esto se sabe porque se han encontrado restos de cerdos en las excavaciones arqueológicas tanto de Tel Kasila como de otros lugares pertenecientes a los filisteos que se han encontrado en las excavaciones de la tierra de Israel. Y esto es muy diferente a lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas que pertenecían o al pueblo de Israel o a los cananeos. Aquí podemos ver un rasgo étnico, un rasgo cultural que diferencia claramente a los filisteos, tanto del pueblo de Israel como de los cananeos. Esto que vemos aquí, esta construcción rectangular que tiene esta entrada pequeña, era una de las habitaciones que había en esta casa filistea, de este pequeño poblado de Tel Kasila. En una de las secciones excavadas aquí en Tel Kasila se han encontrado templos filisteos de hace 3.200 años o 3.100 años. Vamos a verlos. En el área de los templos de Tel Kasila se han encontrado 3 templos de diversos tamaños y este que tenemos delante es el más grande de los 3. Para poder entender, esa pared es la pared del templo, que era un templo rectangular. Ahí tenemos la otra. Aquí otra pared. Y aquí otra pared. Es decir, podemos apreciar bien el rectángulo del templo de Tel Kasila. Un templo filisteo, en donde podemos ver que ahí se encontraba la entrada. Aquí 2 pequeñas habitaciones, que eran las primeras con las que se encontraba la gente al entrar al templo. Por ahí salía un pasillo que daba acceso a una habitación interna del templo de Tel Kasila, que estaba dividida en 2
por esas columnas que vemos ahí. Y aquí una pequeña habitación que se cree que era la zona más sagrada del templo. Afuera del templo, en una sección que era el patio del templo, podemos ver un altar, es esa construcción de piedra que hay ahí, en donde se cree que se ofrecían sacrificios. Esta manera arquitectónica de construir el templo de Tel Kasila se parece mucho a otros templos de la región del Levante Mediterráneo de la misma época, entre ellos también el templo de Jerusalén que construye el rey Salomón más o menos también en la misma época, en el mismo contexto histórico. Y aquí en este templo filisteo construido hace 3000 o 3100 años, se han encontrado también restos de dioses y de diosas, de estatuillas que representan a dioses y diosas de la fe de los filisteos. Podemos ver como a nivel cultural, a nivel teológico, los filisteos se distinguían del pueblo de Israel, que ya en esta época, según la tradición de la Biblia, eran monoteístas. Los filisteos, en este caso, eran politeístas. Y estos dioses, estas estatuillas de diosas y de dioses, se parecen estéticamente mucho a las estatuillas de diosas y dioses que se han encontrado pertenecientes a los pueblos del mar Egeo, de la zona del Peloponeso. Aquí podemos ya intentar entender a nivel panorámico un poco más la situación, de dónde vienen estos filisteos. Son parte de los pueblos del mar, que vienen del Mediterráneo. La cerámica que se ha encontrado aquí coincide con la cerámica que se ha encontrado en la región del mar Egeo. Los dioses y las diosas también coinciden, es decir, vemos que a nivel étnico, a nivel cultural, los filisteos son muy parecidos a los pueblos que en el siglo XII, en el siglo XIII, habitaban la zona de las islas griegas, la zona del Peloponeso, incluso también la zona de Chipre, con lo cual podemos concluir que vienen de esa región y se distinguen mucho del pueblo de Israel. También a nivel de cultura gastronómica. Vemos que los filisteos comían cerdo, gracias a los restos que se han encontrado aquí y en otros lugares de cerdo. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de los huesos de animales que se encontraron aquí pertenecen a cerdo. Es algo que es radicalmente opuesto a lo que se ha encontrado en los poblados del pueblo de Israel. Hay una diferencia cultural abismal entre unos y otros, entre el pueblo de Israel, que habita la región de las montañas, y el pueblo de los filisteos, que habita principalmente la llanura de la costa, en asentamientos como este, el de Tel Kasila.